Hola, hola, mis chismosos y chismosas favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo el salseo turco, las noticias de farándula y por supuesto, los dramas amorosos que nos tienen a todos al borde del asiento. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, todavía nos duele un poquito, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, todavía hay esperanza en el corazón de muchos fans, pero la realidad es que ha pasado tiempo y ambos actores han seguido adelante con sus vidas. Sin embargo, recientemente han surgido declaraciones y pistas que sugieren que Kerem Bürsin, en particular, vivió un proceso de desamor bastante paralizante. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo las declaraciones, las indirectas, que a veces no son tan indirectas, y todo lo que sabemos hasta ahora sobre cómo Kerem Bürsin aparentemente lidió con esta ruptura que sacudió al mundo del entretenimiento. ¿Están listos para el chismecito? Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán lo último en noticias de sus actores turcos favoritos, análisis de series, rumores jugosos y por supuesto mucho salseo. No se lo querrán perder. Así que ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, y la química entre ellos era innegable. La ficción traspasó la pantalla y, para alegría de millones de fans alrededor del mundo, se convirtieron en pareja en la vida real. Durante su relación nos regalaron momentos adorables, viajes juntos, declaraciones de amor públicas, fotos llenas de complicidad. Eran la pareja perfecta, la representación del amor verdadero. Sus fans, cariñosamente apodados Anker, estaban completamente obsesionados con ellos y su felicidad. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como parecen. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de que la relación estaba pasando por un momento difícil. Al principio muchos lo negaron, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Sin embargo, poco después la triste noticia se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un golpe durísimo para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desilusión y, por supuesto, especulaciones sobre las razones de la ruptura. ¿Qué había pasado entre la pareja perfecta? ¿Por qué habían decidido separarse? Aunque ninguno de los dos actores dio una explicación detallada de lo sucedido, algunas fuentes cercanas a la pareja sugirieron que la presión mediática y las agendas de trabajo extremadamente ocupadas habían contribuido al deterioro de la relación. Otros rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus planes a futuro. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura fue un evento doloroso tanto para Hande Erçel como para Kerem Bürsin. Y aunque Hande ha sido más reservada al respecto, Kerem ha dejado entrever, en diversas entrevistas y apariciones públicas, que el proceso de superación no fue nada fácil. De hecho, algunas de sus declaraciones han sugerido que el desamor lo paralizó, que le costó mucho volver a encontrar su equilibrio y su camino. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy, cómo Kerem Bürsin aparentemente lidió con esta difícil situación. Una de las primeras señales de que Kerem estaba sufriendo por la ruptura fue su notable cambio de actitud. Antes lo conocíamos como un hombre extrovertido, carismático y siempre sonriente. Después de la ruptura se le veía más reservado, más introspectivo, como si una sombra hubiera cubierto su alegría habitual. En algunas entrevistas, se le preguntaba directamente sobre Hande y aunque siempre respondía con respeto y diplomacia, se podía notar cierta tristeza en su mirada. Evitaba dar detalles sobre la ruptura, pero sus respuestas eran evasivas, como si aún le doliera hablar del tema. Además, Kerem se refugió en el trabajo. Se sumergió en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Algunos interpretaron esto como una forma de distraerse del dolor, de mantener la mente ocupada para no pensar en lo que había perdido. Y es que el trabajo puede ser una excelente terapia. Concentrarse en un nuevo personaje, en un nuevo desafío, puede ayudar a superar una ruptura. Pero a veces también puede ser una forma de evadir la realidad, de no enfrentar el dolor de frente. Otro aspecto interesante es que Kerem se volvió más activo en causas sociales. Empezó a apoyar diversas organizaciones benéficas y a utilizar su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la salud mental y el medio ambiente. Esto podría ser interpretado como una forma de darle un nuevo sentido a su vida, de encontrar un propósito más allá del amor romántico. Ayudar a los demás puede ser muy gratificante y puede llenar el vacío que deja una ruptura. Pero quizás la evidencia más clara de que Kerem Bürsin sufrió mucho por la ruptura con Hande Erçel son sus declaraciones recientes. En una entrevista, sin mencionar nombres, habló sobre una relación pasada que lo había marcado profundamente.
Dijo que había aprendido mucho de esa experiencia, tanto sobre sí mismo como sobre el amor. Reconoció que había cometido errores y que había idealizado a la otra persona. También admitió que le había costado mucho superar la ruptura, que había pasado por momentos muy difíciles y que incluso se había sentido perdido. Estas declaraciones son bastante reveladoras. Sugieren que Kerem no solo sufrió por la ruptura, sino que también se sintió responsable de lo que había sucedido. Reconocer los propios errores es un paso importante para superar una ruptura y para crecer como persona. Además, en otras ocasiones, Kerem ha hablado sobre la importancia de la salud mental y de buscar ayuda profesional cuando es necesario. Esto podría ser una señal de que él mismo recurrió a terapia para lidiar con el dolor de la ruptura. No hay nada de malo en buscar ayuda profesional. De hecho, es una señal de fortaleza reconocer que uno necesita apoyo para superar un momento difícil. La terapia puede ser muy útil para procesar las emociones, para entender lo que sucedió en la relación y para aprender a seguir adelante. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son interpretaciones basadas en declaraciones públicas y en información de fuentes cercanas a la pareja. No podemos saber con certeza lo que realmente sucedió entre Andercel y Kerem Bürsin, ni cómo se sintieron realmente durante y después de la ruptura. Pero basándonos en lo que sabemos, podemos deducir que Kerem Bürsin vivió un proceso de desamor bastante intenso, un proceso que lo marcó y que lo obligó a replantearse muchas cosas. Y es que las rupturas son dolorosas, especialmente cuando se trata de una relación que ha sido tan pública y tan idealizada como la de Andercel y Kerem Bürsin. La presión mediática, las expectativas de los fans y la sensación de haber perdido algo muy valioso pueden hacer que el proceso de superación sea aún más difícil. Pero a pesar de todo, Kerem Bürsin parece haber logrado salir adelante. Se ha enfocado en su trabajo, ha apoyado causas sociales, ha buscado ayuda profesional cuando lo ha necesitado y ha aprendido de sus errores. Y aunque seguramente todavía guarda un recuerdo de Andercel en su corazón, parece estar listo para seguir adelante y para encontrar el amor nuevamente. De hecho, en los últimos meses se le ha vinculado sentimentalmente con algunas actrices y modelos, aunque él no ha confirmado ninguna relación. Lo que sí es evidente es que está abierto al amor y que está dispuesto a darle una nueva oportunidad a su corazón. Y eso es lo más importante. No dejarse vencer por el dolor, aprender de las experiencias pasadas y seguir creyendo en el amor. Porque al final, el amor siempre encuentra su camino. Y hablando de encontrar el camino, Andercel también ha seguido adelante con su vida. Actualmente está en una relación con el empresario Hakan Sabank, y se les ve muy felices y enamorados. La relación de Ande y Hakan ha sido mucho menos pública que la que tuvo con Kerem, pero se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de viajes y momentos románticos. Esto demuestra que ambos actores han logrado superar la ruptura y que han encontrado la felicidad en otros brazos. Y eso es lo que todos queremos para ellos. Que sean felices, que encuentren el amor y que sigan brillando en sus carreras. Y es que a pesar del dolor que causó la ruptura, la relación de Andercel y Kerem Bürsin siempre será recordada como un cuento de hadas moderno, una historia de amor que inspiró a millones de personas alrededor del mundo. Y aunque el cuento de hadas llegó a su fin, ambos actores han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas. Y eso es lo que realmente importa. Ahora hablemos un poco más sobre la parálisis que pudo haber sentido Kerem. No debemos tomar esta palabra literalmente. No significa que Kerem haya estado incapacitado físicamente, sino más bien que pudo haber experimentado una sensación de bloqueo emocional, una dificultad para avanzar y para retomar el rumbo de su vida. Esto es algo muy común después de una ruptura. Uno puede sentirse perdido, sin motivación, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Puede ser difícil concentrarse en el trabajo, en los estudios o en cualquier otra actividad. La sensación de parálisis emocional puede manifestarse de diferentes maneras. Algunas personas experimentan una tristeza profunda y persistente, mientras que otras se sienten vacías y apáticas. Algunas personas se aíslan de los demás, mientras que otras se vuelven irritables y agresivas. En el caso de Kerem, podríamos inferir que experimentó una combinación de estas emociones. Se le veía más reservado y menos sonriente, lo que sugiere que estaba sufriendo por dentro. También se refugió en el trabajo, lo que podría ser una señal de que estaba tratando de distraerse del dolor. Pero lo importante es que a pesar de la sensación de parálisis, Kerem logró salir adelante. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda y la buscó. Se enfocó en sus metas y en sus pasiones. Y poco a poco fue recuperando su equilibrio y su alegría. Y eso es un ejemplo para todos nosotros. Si alguna vez nos sentimos paralizados por el dolor de una ruptura, debemos recordar que no estamos solos. Hay personas que nos quieren y que están dispuestas a ayudarnos. Y también hay profesionales que pueden guiarnos en el proceso de superación.
Lo importante es no quedarnos estancados en el dolor, sino buscar la manera de avanzar y de seguir construyendo nuestra vida. Porque al final, la vida siempre tiene algo bueno reservado para nosotros. Así que, mis chismosos y chismosas, recuerden siempre esto: las rupturas son dolorosas, pero no son el fin del mundo. Son una oportunidad para aprender, para crecer y para reinventarnos. Y si se sienten paralizados por el dolor, busquen ayuda, hablen con sus amigos, con su familia o con un profesional. No tengan miedo de pedir ayuda. Porque juntos podemos superar cualquier obstáculo. Y recuerden siempre suscribirse a este canal para más chismecito turco. Tenemos mucho salseo por delante. Bien, llegamos al final de este vídeo. Hoy exploramos las declaraciones y las pistas que sugieren que Kerem Bürsin experimentó un proceso de desamor muy intenso tras su ruptura con Hande Erçel. Vimos cómo se refugió en el trabajo, cómo se involucró en causas sociales y cómo, finalmente, logró salir adelante y seguir construyendo su vida. Es importante recordar que las rupturas son dolorosas, pero también son una oportunidad para crecer y para aprender. Y si alguna vez te sientes paralizado por el dolor, recuerda que no estás solo. Busca ayuda, habla con tus seres queridos y confía en que el tiempo cura todas las heridas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que Kerem realmente sufrió mucho? ¿Han pasado por una experiencia similar? Cuéntenme todo. Quiero saber sus opiniones y sus experiencias. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán lo último en noticias de farándula turca, análisis de series, rumores jugosos y mucho salseo. No se lo querrán perder. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Chao, chao.